Acerca de la segunda carta del apóstol Pedro hacia la iglesia. Y bueno, es una carta, vamos a llamarlo así, de una manera textualmente muy entendida, sobre una exhortación a cómo debe vivir el pueblo de Dios. Pero les voy a contar el contexto. El apóstol Pedro escribió esta carta hacia la iglesia en medio de las prisiones, ya que él había sido capturado, ¿verdad?, por ciertos emperadores e iba a morir. Pero tiene como tarea exhortar al pueblo, animarle, ¿verdad?, a que siga creciendo en la fe. La primera carta del apóstol Pedro, para los que lo han leído, le habla al mismo pueblo que estaba padeciendo tribulación, oposición, persecución desde una manera externa. ¿Qué quiere decir con esto? Que literalmente los creyentes en Jesús habían sido expulsados de Jerusalén y eran perseguidos al grado de quererles matar y encarcelarlos. Entonces Satanás estaba frenando el crecimiento de la iglesia de Cristo. Y 3 años después, el apóstol Pedro vuelve a escribir al pueblo, pero ahora les habla desde un ataque que estaba impidiendo el crecimiento de la iglesia, pero ahora en una forma interna, una forma espiritual. ¿Por qué? Porque los que han leído la segunda carta del apóstol Pedro, es una carta muy pequeña, solamente tiene 3 capítulos. El 1 que leímos, el 2 donde amonesta sobre los falsos maestros y las falsas enseñanzas, y el 3 donde les da la esperanza de que si ellos crecen y creen en las promesas de Dios, van a tener un crecimiento, dice, en gloria y en la verdad del Señor. En resumen, eso es lo que hace el apóstol Pedro. Él les exhorta, ¿verdad?, a que crezcan en el camino del Señor, y al mismo tiempo les advierte que el crecimiento espiritual no solamente se basa en llenar una iglesia, sino primeramente en llenarte tú de la presencia de Dios. Entonces, Satanás atacó de 2 formas a la iglesia de Cristo, y esas 2 formas son las mismas de las cuales sigue atacando. Muchas iglesias se desaniman porque no crecen. Hace un par de días platiqué con unos hermanos de otra iglesia en un poblado que se llama Ixcualco, y me decían que pues no crecían y que los creyentes vienen y se vuelven a ir, pero el pastor les había dado, ¿verdad?, la esperanza de que había una promesa de que en ese lugar no cabían o no iban a caber a futuro. E inmediatamente pensé en muchas iglesias e igualmente en nosotros, donde el Señor a menudo dice, ¿verdad?, en sus promesas que seremos un pueblo que va a crecer en gran manera, que no cabemos. Y todas las iglesias se enfocan en que esa promesa pues no se ve muchas veces, vamos a llamarla así, manifiesta en las vidas de la congregación. Pero al mismo tiempo el Señor no tan solo se refiere a la iglesia terrenal, sino a la iglesia espiritual que somos nosotros. La iglesia no lo conforman 4 paredes. La iglesia es el pueblo, nosotros. ¿Y de qué manera va a crecer la iglesia de Cristo? Cuando nosotros lleguemos al crecimiento espiritual adecuado. Y yo tengo mis hijos pequeños y cada día que pasa los veo crecer. Veo que Rebeca ya se para de puntitas y llega a la barra que no llegaba, que Samuel puede ya subir las escaleras solo, y ese crecimiento se va dando de una manera, aunque pareciera muy despacio. Cada día que pasa ellos crecen de una manera que yo a veces no logro percibirlo. Y entonces el apóstol Pedro exhorta a la iglesia a eso, a crecer. ¿Y de qué manera puede crecer el ser humano? Hay muchos factores. El crecimiento se basa principalmente desde la manera en que nosotros nos nutrimos con cosas saludables, de lo que nosotros le damos a nuestro cuerpo, con, vamos a llamarle así, a lo mejor ejercicio de manera física.
nosotros estamos propensos a ser personas más sanas, padecer menos enfermedades. ¿Por qué? Porque comemos las cosas correctas, porque ejercitamos nuestro cuerpo de la manera correcta, y desde que una persona es pequeña empieza a emplear ese tipo de cosas, su crecimiento es de una mejor manera. Y es lo que transmitía el apóstol Pedro. Le decía, ¿con qué se nutre la iglesia para crecer? Si usted pone a un niño y le da chetos todos los días y a otro niño le da fruta, ¿quién cree que va a estar más sano? Y lógicamente el que mejor se nutre. Hay un ejemplo muy claro en Daniel, que le daban toda la comida de Babilonia y ellos dispusieron en su corazón no contaminarse, y empezaron a comer solamente legumbres y cosas que Dios les había dicho que eran apropiadas, porque no querían contaminar su cuerpo con lo que Babilonia les estaba dando. Y dice la historia, para los que la conocen, que el rostro de esos jóvenes era mejor que el rostro de los otros que habían comido todos los banquetes de Babilonia. Y pongo este ejemplo porque a menudo Dios nos da un alimento que nosotros despreciamos, y eso es su palabra. El mensaje que cada domingo, jueves o cuando usted abre su Biblia, Dios se lo da y le da el alimento. Pero muchas veces lo despreciamos. ¿Por qué? Porque al igual que esta iglesia en el tiempo de Pedro, no estamos escuchando las advertencias que Dios nos da. Y cuando hablamos de advertencias, entendemos que una advertencia es un aviso de algo, ¿verdad?, que puede causarte algún daño o algún peligro. La advertencia tiene muchas formas de manifestarse. Un ejemplo, las luces de un semáforo te advierten que cuando está en rojo tienes que parar. Advertencias escritas, un letrero que dice peligro, riesgo eléctrico, y cuando tú la lees sabes que allí puede pasar algo. La advertencia puede venir hasta por un olor. Tú estás de repente en la casa y haces, huele a quemado. Nunca he dicho eso. Huele a quemado, y va y ya la hermana había dejado algo en la lumbre o dejaron conectada la plancha. ¿Vale? Los frijoles, dice el hermano. Pero las advertencias llegan a nuestra vida de maneras visuales, de maneras con el oído. Cuando hay un temblor en la Ciudad de México y empieza la alarma, ¿qué haces? ¿Es una advertencia de qué? De un sismo. ¿Y qué haces tú? Sabes que eso te está diciendo que hay un peligro latente, algo que va a poner en riesgo tu vida o la vida de alguien. Puede ser a través de palabras, puede ser a través de algo plasmado como una etiqueta, les decía yo, de algún olor, de señales visuales con colores, del oído, pero las advertencias están siempre en nuestra vida presente. Pero hay que ver de qué manera nosotros tomamos esas advertencias. Muchas personas decidimos hacerle caso omiso a las advertencias y ejecutar nuestra vida con riesgos, y hay personas que al ver la advertencia lo que hacen es, hacen caso para corregir, ¿verdad?, o mantener o salvaguardar su vida. Así como ustedes y yo conocemos muchas advertencias que a nosotros nos han guardado vuestra vida, la Biblia está llena de advertencias. Advertencias que el apóstol Pedro dejó plasmadas, y advertencias que desde el Génesis han estado plasmadas para nuestras vidas. Pero ¿qué pasa? Nosotros al ver las advertencias de la Biblia pasamos desapercibidos. No logramos frenarnos y decir, ¿qué es lo que quiere Dios? ¿De qué manera nosotros enfrentamos los peligros? Si usted ve en el noticiero que hoy, en la tarde, va a entrar una tormenta, un huracán categoría 5, ¿qué vas a hacer? Me guardo. El hermano no vaya a la playa. La gente entra en un miedo que invade, en una paranoia, que usted va al súper y la gente empieza ¿qué? A comprar agua, cosas enlatadas, los vecinos clavando para guardar sus casas maderas, ven todas las ventanas con cintas.
El hermano dice, me guardo, compras velas, compras cerillos. La mayoría de la gente, ¿verdad?, cuando viene una advertencia de esa magnitud, se prepara. Porque la obligación del mismo pueblo, de las, vamos a llamar, de los grupos como Protección Civil o noticieros, hacen que la ciudadanía esté alerta. Hay una advertencia, categoría, y entonces en la advertencia se va a salir el mal, se van a caer las cosas, y ese peligro nos hace a nosotros estar precavidos para guardar nuestra vida, decimos. Pero ¿qué pasa si el hermano Pablo va cruzando la calle y lo atropella un camión? Posiblemente muera. ¿Qué quiero decir? Nadie le advirtió. Pablo, viene un camión muy duro aquí, él pasó y no se percibió de eso, se lo llevó. Cuando alguien nos dice que hay peligro, es más fácil para nosotros guardarnos de ese peligro que cuando nosotros no sabemos que hay peligro y no lo percibimos. Bueno, en el camino de Dios, Dios nos ha advertido en gran manera del peligro que existe para el creyente, y muchas veces nosotros no nos guardamos como si fuera un huracán categoría 5. Lo que menos hacemos es prepararnos. Lo que muchas veces hacemos es hacer caso omiso a las advertencias que Cristo manda a través de su palabra y a través, ¿verdad?, de los mensajes de las personas. Y era lo que les decía el apóstol Pedro. El apóstol Pedro les decía, Satanás ha frenado su crecimiento terrenal, pero no es tan peligroso como el freno que les está poniendo en su crecimiento espiritual. Y el crecimiento espiritual en muchos de nosotros se ha visto interrumpido. Porque dice así la Biblia, vamos a leer aquí en el capítulo 3, versículo 3, perdón, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. El poder para crecer, hermanos, no viene de nuestro interior, sino pertenece ¿a quién? A Dios. Dios sabe que como no teníamos los recursos necesarios o verdaderos para vivir o ser espirituales, Dios nos permite ser participantes, dice, de su naturaleza divina. Juan 3 dice así, vamos a buscar el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, en el versículo 6. ¿Qué dice, hermanos? Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Dios nos dio la oportunidad, de participar o ser parte de la naturaleza divina. Mi pregunta es, ¿cómo voy a ser partícipe de la naturaleza divina si no he nacido en el espíritu? El hermano Pablo leyó, el que es nacido del espíritu, espíritu es. Pero el que es nacido en carne, la carne es. Dios nos advierte a nacer de nuevo, a dejar el viejo hombre. Nos dice, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Porque yo tengo la mente de Cristo. Pero les dice claro aquí, dice, si tú eres nacido de espíritu, vas a ser espiritual. Pero si has nacido conforme a la carne, carne eres. Y todos conocemos Gálatas. ¿Qué dice Gálatas, hermanos? Digo pues, andar del espíritu. Todos sabemos las obras de la carne y los frutos del espíritu. ¿Quién no puede leer Gálatas? Hermano Santiago. Gálatas
5. El hermano Santiago. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. No, Gálatas. Gálatas 5 al 16 en adelante. Amén. 5 al 16 en adelante. Amén, hermanos. Gálatas 5, ya que lo tiene el hermanito Santiago. Amén. Dice la escritura, Gálatas capítulo 5, del versículo 16 en adelante. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Y después viene el fruto del Espíritu. Pero dice, el que es nacido de la carne, carne es. Y ya el hermano Santiago leyó en Gálatas cuáles son las obras de la carne. La mayoría de las personas de una iglesia ven a los creyentes mundanos o carnales, las personas de afuera o el hermano que anda como empezó Gálatas: adulterio, fornicación, hechicería, idolatría. Y decimos, es que esos hermanos están bien pecadores. Pero en la misma lista que está el adúltero, fornicario, idólatra y hechicero, también está el que es pelionero, el que tiene celos, el que tiene envidia, el que tiene contienda, el que hace disensiones, herejías, hechicerías, enemistades. Y entonces, si volvemos a la cita que leyó el hermano Juan, y usted, hermano, que me está oyendo, o yo que le estoy hablando, ¿estamos llenos de envidia? No hemos nacido del Espíritu. Tenemos celos si un hermano le va bien, si el hermano hizo esto. Si tenemos pleito, no tan solo en la iglesia, en su casa todo el día con su esposa. Si tenemos ira, ¿cuántos no han tenido ira? La Biblia dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Pero ¿cuántos viven con ira, con resentimiento? Pero muchas veces la gente simplemente cataloga los errores externos y se olvida de las cosas internas. Y era exactamente lo que Pedro les estaba diciendo. Mucha gente o muchas iglesias no crecen porque ven los errores externos de todos los miembros. Pero esa iglesia realmente no está creciendo porque no acepta sus errores internos. ¿Queremos crecer como iglesia? Primero preséntense delante del Señor y dígale: Señor, heme aquí. Como decía el publicano, sea propicio a mí, pecador. El fariseo decía: qué bueno que no soy como este, Señor, yo ayuno, yo ofrendo, yo hago. ¿En qué, hermanos? En las cosas externas. ¿Cree usted que muchas veces Dios le ha advertido algo para crecer? ¿Crees, Pablo, que muchas veces Dios te ha advertido algo para crecer? ¿Cómo qué? Perdonar. Lo leímos el día del estudio. Dice el Señor a través de Pablo: perdonen como yo perdono, para que el enemigo Satanás no gane ventaja sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces, esa es una advertencia. Perdona.
para que el diablo no gane ventaja sobre nosotros. Ahí está la advertencia, es el foco rojo del semáforo, el letrero que dice peligro, la alerta del terremoto, el olor a quemado. ¿Pero qué hace la iglesia? Yo no voy a perdonar, hermano. Una advertencia, el Señor dice así: no pongan la mirada en el hombre. Y es una advertencia que dice: no pongan la mirada en el hombre. Y las personas que tienen cargo, que son pastores, lo primero que un creyente viene a quejarse es el testimonio de algún otro hermano, porque su mirada se ha enfocado en el error de las personas. Es una advertencia que no vio, y lo leímos. Dice: aquellos que no entienden eso tienen la vista muy corta. El diablo los ha cegado, no tienen entendimiento. ¿Por qué? Porque, hermanos, nosotros no hemos logrado percibir la falsedad. Todo esto se deriva de que había falsos maestros dentro del pueblo. Y entonces, la primera carta, lo primero que hizo Pedro fue decirles: yo tengo el antídoto para que no se dejen engañar por lo falso. Cuando nosotros hemos leído los falsos maestros, decimos: bueno, el hermano Pablo no creo que predique falsamente, o el hermano Abraham, o no. La falsedad no solamente es en la persona como yo, que tomo el micrófono para hoy externarles un mensaje. La falsedad se basa desde nuestra vida, cómo nosotros estamos caminando delante del Señor. Dice: muchos de nosotros somos engañados. La pregunta es: ¿qué te podría librar a ti del engaño? Estar en comunión. ¿Qué la libraría a la hermana Lili de ser engañada? Obediencia. ¿A ti, hermanito Noé? Obediencia. Por acá, hermano Santiago, ¿a usted qué cree que lo puede librar de ser engañado? Pues vivir conforme a la palabra. Vivir conforme a la palabra. Una advertencia. Una advertencia, hermanito. Estudiar la palabra. Estudiar la palabra. ¿Quién dice ya? Sembrando la verdad. Bueno, algo que te puede librar del engaño es conocer la verdad. Si yo le doy un billete de 500 al hermano Pablo y nunca lo he visto, si él no conoce un billete verdadero, ¿qué cree que va a hacer? No va a percibir que es falso. Les voy a poner un ejemplo. Una vez estaba yo en el trabajo y estaba una persona que se llama Francisco Ameca y estaba presumiendo una gorra. Y decía: mira mi gorra, dice. Le decía a los otros: no, hombre, me costó 100 pesos y es Nike. Y yo lo vi, no le dije nada. Y de ahí se empezaron a reír porque traía la palomita bordada. Dice: no, hombre, es original, es Nike. Le decían: no, ¿cómo va a ser original? Meca, eso no es original. No, si trae la palomita. Esta es Nike, dice, y me costó bien barata. Y ya le empiezan a decir: sí, pero mira, no trae etiqueta, esto no es original. No, ¿cómo no? Si trae la palomita, es Nike. Me encontré bien barata en Tlaxcala y no sé qué. Y él, después de mucho tiempo, cuando alguien de los más jóvenes del trabajo llevaba una gorra Nike original y le enseñó que traía una etiqueta, que la tela era diferente, que sí traía la misma palomita, dijo: bueno, pero de todas maneras estaba barata. Ya entendió que su gorra era falsa. ¿Qué nos libra del engaño? Conocer la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo. Es Cristo. ¿Por qué muchas veces nosotros caemos en el mal testimonio de alguien que me dice: me voy de la iglesia, no me quiere? Caemos en alguien que dio un mensaje que a lo mejor, en lugar de edificarlo, a usted lo derrumbó y dice: es que el hermano trae el contrario. ¿Por qué creen que eso nos lastima? ¿Por qué creen que eso nos daña? Porque no terminamos de conocer a Dios, la esencia de lo que Dios quiere en mí.
o en nosotros. Fíjense lo que dice, vamos a seguir leyendo 2 de Pedro 2. Dice así, 1, perdón. Dámelo voló el aire, pero ahorita lo encontramos. 2 de Pedro sigue diciendo de la siguiente manera. Versículo 4. Por medio de las cuales nos ha dado las preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal el amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que el crecimiento es esencial para el cristiano, pero el crecimiento tiene que empezar en la fe y va a terminar en el amor. Dice, cuando nosotros seamos partícipes de la naturaleza divina, tenemos que andar diligentemente. ¿Qué quiere decir diligentemente, hermanos? Cuidado. No perezosos, sino con diligencia en todo momento. Y entonces a nuestra fe, que la fe es creer. ¿Qué es la fe, dice Hebreos? Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. A tu fe, dice, tienes que agregarle virtud. Y la virtud es la cualidad de actuar o conducirse de una manera verdadera y justa, o sea, de una manera correcta. Dice, si eres partícipe de la naturaleza de Dios, primero tienes que creer. Y una vez que creas, tienes que actuar justamente y verdaderamente. Y no está hablando solamente en la iglesia, está hablando en todos tus ámbitos laborales, en tu familia, en el eclesiástico, en donde tú estés. Fíjense el antídoto que les da Pedro para no ser engañados de los falsos maestros, para que nadie te haga tambalear de lo que Dios te ha llamado. Le dice, tienes que creer, sobre todas las cosas. Primero, el primer paso es creer, estar convencido, no emocionado de que hoy eres una iglesia grande, de que hoy recibiste sanidad, de que hoy predicaste, no, convencido de que eres hijo de Dios, que eres nacido en el Espíritu. Después dice, le tienes que agregar a tu fe virtud. Una vez que crees, tu comportamiento tiene que ser justo y verdadero. No tienes que actuar de una manera buena aquí y allá afuera. Y es algo que a menudo le pasa a todos los cristianos, o a la mayor parte. Aquí somos los más amables, los más espléndidos, pero donde no nos ven, somos con naturaleza lo que éramos antes. Y entonces dice, ojo, agrégale virtud. Y cuando tengas virtud, cuando vivas justa y correctamente, agrégale conocimiento. ¿Y qué es el conocimiento? Es la comprensión de algo, la comprensión de manera teórica y práctica de la palabra de Dios. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor al Señor. ¿Y cuál es el conocimiento? El apartarse del mal, dice la Biblia. Cuando tú conozcas, y hablábamos la prédica pasada, realmente la palabra de Dios, hermano, no fácilmente vas a ser engañado. Porque hay gente que es cristiana y se vuelve mormón y después se vuelve testigo y después vuelve al catolicismo y después te dice Dios, y le pido abajo de un árbol me oye. Porque no conocemos a Dios, conocemos las obras que Dios ha hecho, pero no hemos tenido un encuentro nosotros con Dios, que era lo que yo les decía. Cualquiera de aquí puede conocer quién es Donald Trump. Dicen, sí, Donald Trump es el presidente de Estados Unidos, pero no le conocemos.
Sabemos lo que Él está haciendo. Si lo vemos en la calle, podemos reconocerlo. Pero conocer a una persona, les decía yo en las prédicas pasadas, es saber dónde vive, cómo se llama, cuándo cumpleaños, su color favorito, lo que le gusta, lo que no le gusta. Eso es conocer. ¿Y cómo se conoce a alguien? Teniendo una relación personal con alguien. Yo estoy aquí con el hermano Pablo, pero quiero decirles que no conozco al hermano Pablo, porque no sé lo que le gusta, no sé los problemas que a lo mejor trae. Y eso exactamente pasa en nuestra vida para con Dios. Aunque decimos que conocemos a Dios, no le conocemos. Eclesiastés dice así: si alguien piensa saber algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Y aunque parezca trabalenguas, te está diciendo, si tú piensas que conoces algo, no conoces nada. ¿Por qué? Porque todos conocemos la obra redentora de Dios, pero la esencia de lo de Dios nos cuesta trabajo conocer, o sea, ser partícipes de ello. Porque las advertencias las pasamos desapercibidas. Yo he manejado muchas veces en carretera y te dice 110 y te rebasa a alguien a 130 y se va. La advertencia está ahí. ¿Por qué? Porque el camino puede ser peligroso, porque una llanta ya no soporta a lo mejor alta velocidad, y la advertencia está ahí. Por eso el mayor índice de muertes no son ni en aviones ni en barcos, son en accidentes automovilísticos, porque la gente no logra seguir los señalamientos de advertencia en las carreteras, porque no manejan con precaución, o a veces simplemente, hermanos, porque no saben hacerlo de la manera correcta. Y eso es lo que pasa en la vida del cristiano. Por eso Pedro les exhorta y les dice: ustedes deben de estar practicando esto. La fe, la virtud, el conocimiento. Y después les dice el dominio propio. Y ahí es donde a lo mejor muchos de nosotros vamos a encajar. Porque ¿qué es el dominio propio? Hermana Liliana no sabe qué es el dominio propio, dice. El autocontrol. El dominio propio se describe como la capacidad de controlar nuestras emociones y vuestros impulsos y actuar de una manera con calma y pacífica. O sea, el dominio propio es que si el hermano te está haciendo enojar, ¿qué tienes que hacer? Respirar, dice el hermano. Pero aquí muchos se vuelven hot, se ponen verdes y empiezan dice, el dominio propio, como decía el hermano, es el autocontrol. La pregunta es, ¿muchos tenemos dominio propio? No lo tenemos. Ahora les quiero preguntar algo. La Biblia dice que Dios nos dio un espíritu ¿de qué? Valentía y dominio propio. ¿De qué? Valentía y dominio propio. Dice que Dios nos dio un espíritu de amor, poder y dominio propio. Entonces, si usted y yo no tenemos dominio propio, nos regresamos a lo que leyó el hermano Juan. El que es nacido de espíritu, espíritu es. Pero el que es nacido de carne, carne es. ¿Cuáles sean las obras de carne según lo que leyó el hermano Santiago? Ira, enojo, borracheras, herejía, pleitos, celos, contiendas. O sea, es que no tienes dominio de tu propia carne. ¿Qué quiere decir? Que tu carne vale más que el espíritu que Dios ha puesto en ti. Si tú te concentras más en la carne va a ganar. Pero si tú logras someter tu carne y vivir en el espíritu, tendrás, hermanos, dominio propio, que es el espíritu que Dios ha puesto en ti. No lo digo yo. Si alguien tiene la cita, búsquela y ahorita la comparte. Dice que Dios nos dio espíritu de amor, poder y de dominio propio. Ese es el espíritu que mora en usted y que mora en mí. O sea, Dios nos dio la capacidad de controlarnos. Pero ahorita mismo usted quiere abrir la reja e irse. Y está diciendo, ahorita que se vaya el hermano, vas a ver, se lo voy a decir porque a mí nadie me dice. Eso no es dominio. Cuando alguien viene y se le acerca al hermano, a mí muchas veces me han dicho cosas, o oigo que le dicen, y el hermano
antes de reaccionar con una respuesta pacífica, ¿qué dice? Pero hermano, ¿usted qué me dice? Si yo también otra vez vi que usted le dijo al hermano, y ahí está. El Espíritu de Dios no mora de esa manera, porque la Biblia dice que la palabra de Dios no es para contender ni siquiera. Y Dios no quiere que sus hijos estén pleiteando unos con otros. ¿Por qué cree que dice Dios? Si te pegan en una mejilla, con la otra. Ese es el dominio y el Espíritu de Dios, un espíritu de amor, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza. Un espíritu que va a hacer que te sosiegues. Pero, ¿por qué no logramos? Y aquí está un punto muy importante. Nosotros ver el engaño y la falsedad. Les voy a decir por qué. Porque para desgracia del cristiano, nuestra vida no se compara con la verdad que es Cristo. Se compara con la persona que tiene usted enfrente, con la iglesia de los Bahías, con la iglesia de la Reserva 4, y entonces nosotros pensamos que estamos mejor. O sea, lo único que estamos haciendo es que nos comparamos, somos menos falsos que otros. ¿Saben por qué? Porque desconocemos la verdad que es Cristo. Pero sí conocemos todas las iglesias, todos los hermanos, lo que dicen, lo que hacen. Entonces, mi testimonio, en lugar de compararse a cómo vivió Cristo, se compara a cómo vive el hijo del pastor, el que canta, el que recoge la ofrenda, el que es el vaso. Y por eso no logro crecer. Por eso no puedo ser parte de la naturaleza divina. Porque antes de entrar a la naturaleza divina, me vuelvo a la carne. Y no veo la advertencia que dice, no mires al hombre. Y lo primero que hago es miro al hombre y digo, Dios, mira al que canta cómo es. ¿Cómo yo soy mejor que el que canta? Porque mira, yo vengo a la iglesia, yo hago esto y automáticamente somos el fariseo que está orando y dice, Señor, te doy gracias porque yo oro, yo ayuno, yo vengo todos los días y no soy como este. ¿Y sabe qué hizo el Señor? Reprobó al fariseo. Porque el fariseo, al igual que muchos de nosotros, no logramos ver la advertencia. ¿Por qué se aflige tanto su corazón? ¿Por qué muchas veces ya no quiere venir a la iglesia? ¿Por qué muchas veces no le quiere dar libertad al Espíritu? ¿Por qué muchas veces se desanima? ¿Por qué? Gloria a Dios, aleluya. Porque sigue mirando las cosas no de la naturaleza divina. Está siendo parte de las cosas humanas, terrenales, pasajeras. Si hoy nos pusiéramos a ver los errores, ninguno de los que estamos aquí quedaría exento. Porque todos tenemos algún error. Y aunque yo diga, a lo mejor yo predico a alguien ha visto algo mal en mí, quizá mi esposa que convive conmigo todos los días, quizá mis hijos, quizá mis padres. Alguien va a notar algo. Pero lo que Dios dice, hey, yo sé que ustedes no tienen ni los recursos, ni la manera de vivir de una manera espiritual. Pero agarren esto: la fe, la virtud, el conocimiento, el dominio propio. Y después dice, al dominio propio ponle paciencia. Y la paciencia es la capacidad de soportar las pruebas, las tribulaciones, las oposiciones, pero sin enojo ni frustración. Eso es la paciencia. Porque usted puede estar pasando tribulación, pero estás haciendo, ya no puedo, hermano, yo ya no puedo, ya no quiero, mejor ya le dije al Señor que me quite, que me vaya yo, que no sé qué. Y el Señor dice, eso no es paciencia. La paciencia es saber esperar sin frustrarse. Es decir, como decía Job, el Señor da, el Señor quita. Porque yo sé que mi Redentor vive. Si a Dios le placiere hoy darme abundancia, lo va a hacer Dios. Si Dios me tuviera hoy en escasez, es para gloria de Dios. Pero la paciencia es eso. Entonces, no tan solo basta creer, hermanos. Después de creer, hablamos de la virtud, que es actuar justamente y verdaderamente. Y después de que actúen así, hay que tener el conocimiento de lo que Dios quiere en mi vida. Y después de eso, tengo que dominar mi carne. Y después de eso, tengo que ser paciente. Y después, ¿qué dice?
Tenemos que tener piedad, o sea, compasión, misericordia. ¿Con quién? Pues con el prójimo, hermanos. Cuando una persona falla dentro de la iglesia, hay dos tipos: los que lo juzgan y señalan, pero hay otro tipo que a lo mejor tiene piedad de ellos y le dice: hermano, levántate, Dios da otra oportunidad. El salmo que leímos, que fue el Salmo 30, lo escribió David después de que Dios lo sacó en medio de la ira, y por eso decía: el lloro no va, aunque dure toda la noche el lloro, en la mañana vendrá la alegría, porque tú has cambiado mi lamento en alegría, en gozo, en baile, Señor. Porque Habacuc decía: Señor, en medio de la ira, acuérdate de la misericordia. Cuando nosotros vivimos piadosamente, como lo hizo Cristo, el error o el tropiezo de alguien, en lugar de afectarnos, allá no ir, allá no seguir, tiene que brotar en nosotros el aliento de amor. Indiscutible es el ministerio de la piedad, dice, hablando de Jesucristo. Jesucristo tuvo piedad de ti, de mí y de todos. Y esa piedad a veces no logra ser manifiesta en nuestras vidas. A lo mejor muchos llevaban la fe, la virtud, el dominio, pero no tienen piedad, porque antes de apoyar a alguien y alentarlo y decirle: hey, levántate, Dios te da una oportunidad, era lo que Dios decía. Le decía: levántate y no peques más para que no venga cosa peor, síguele. Levántate, tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado, pero no vuelvas a hacer eso. Antes de hacerlo, la mayor parte de los cristianos juzgan y se excusan de vivir una vida creciendo en Dios por los errores de las personas. Y dicen: ¿yo cómo voy a crecer si mira la iglesia, el hermano que lleva 30 años? ¿Por qué? Porque el descuido de un creyente, hermanos, con la falta de perdón, como decía el hermano Pablo, hace que el diablo venga y nos seduzca. El engaño, la falsedad, viene de Satanás. ¿Qué hizo Satanás? Engañó a Eva. Aunque Eva estaba dentro del huerto donde no le hacía falta nada, logró engañarla. El hecho de que estemos en la iglesia no quiere decir que el diablo no va a venir a querer seducirnos, pero depende mucho que nosotros tengamos bien puesta la armadura y vivir, como leímos aquí, practicar constantemente lo que estamos ahorita describiendo. Dice: porque el que practica esto no está de ocioso. ¿Qué es estar de ocioso, hermano? Viendo a ver qué hace. Mira, la hermanita ya estaba viendo, mira. Y el hermano, en lugar de escuchar la palabra, el hermano está: no, y mira, los chiquillos del hermano, los chiquillos del hermano Jacob, 3 sándwiches de comida a los chamacos. Para mí que la hermana Citlay no les da a desayunar. Y eso es andar de ocioso. Y luego no está: no, y viste la hermana Lili, viste que se fue a las 11:30. Para mí que se iba al concierto que había, porque ya empieza uno a divagar y a suponer, y eso es estar de ocioso. Pero no viste que el hermano no vino, a lo mejor no vino porque hoy había fútbol y se quedó viendo, y ahí está. Dice: cuando tú no practicas la fe, el conocimiento, el amor, la piedad, tu mente, ¿qué va a estar? Ociosa. Tú estás pensando si vas a alcanzar carnes ahorita que termine el culto, si vas... Y estás ocioso, no puedes percibir el mensaje de Dios porque estás ocioso, porque no estás viviendo, dejando que Dios te toque. Aunque me ves, no me estás viendo, estás pensando en otra cosa. Y eso es lo que Dios les decía a ellos. Después de pedirles piedad, le dice el afecto fraternal, que es el sentimiento de cariño, amor por los hermanos, amigos o seres queridos. La piedad y el amor y el afecto fraternal vienen siendo algo casi similar. Pero ¿qué es lo que diferencia? Que muchas veces nosotros tenemos piedad y afecto fraternal por los que nos aman, o por los que nosotros amamos, y no por todos a los que Dios nos manda. Y el Señor decía así: Pablo, ¿qué caso tiene que ames
a los que te aman. ¿O qué caso tiene que invites a alguien a comer que también ya te invitó? Entonces tú puedes decir, yo tengo piedad porque todos los días invito a mis papás a comer, porque son tus padres. Pero a las demás personas, el afecto fraternal y la piedad a veces solamente lo aplicamos con los que nos caen mejor. A lo mejor yo tengo un vasito de coca guardado en el refri ahorita. Mi hermano Pablo tiene sed y lo escuché, pero el hermano Santiago me cae mejor y tiene sed. Yo, Santiago, pero que no era Pablo porque tenía sed. Y se lo doy a mi hermano Santiago. Y entonces puede ser que yo soy piadoso y tengo afecto fraternal. Pero la Biblia dice, si tú ves a tu hermano que está padeciendo necesidad y tú teniéndolo cierras tu corazón a él, te dice el Señor, eso no está en ti. ¿Por qué fue Pablo? A lo mejor Pablo lo necesitaba más, porque Dios mueve a las personas en el momento y el lugar justo y exacto. Pero nosotros jugamos a creer que somos piadosos y tenemos amor por todos. Y la realidad de las iglesias es que así no es. Ahorita que se vaya Juan, vamos a comprar un kilo de carnita, nada más que se vaya Juan, porque si no se lo va a acabar. Pero ahorita que Juan se vaya, ya compramos para que alcance. Y entonces se va y comparte con todo y dice, me siento piadoso. Pero Juan se fue. Es un ejemplo, hermano, no, es un ejemplo. ¿Por qué? Porque así nosotros catalogamos nuestra piedad. Entonces, por eso les decía yo, la falsedad no logramos percibirla porque nosotros somos menos falsos que otros. ¿A cuántos Cristo me cerró la puerta? Si la Biblia dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. El que a mí viene, yo no le echo fuera. La mujer era adúltera, había sido encontrada en el mismo acto. La ley decía que debía ser apedreada hasta la muerte. Y el Señor actuó piadosamente. Le dijo, mujer, ¿dónde estaban los que te juzgaban? Y el único que podía juzgarla, condenarla, señalarla, castigarla, era Él. Y le dijo, ni yo te juzgo, levántate y no peques más. Porque ese es el Dios, hermanos, que nos ha llamado. Pero esa esencia de Dios es la que no conocemos en nuestro interior. La conocemos aquí intelectualmente, sabemos de qué manera Dios se movía, pero el crecimiento en nuestro interior no ha logrado, hermano, fluir. No hemos logrado crecer. El apóstol Pablo lo decía de una mejor manera. Pablo, bueno, vamos a ver Hebreos. Hebreos lo decía de una mejor manera. 5:12. Hebreos 5. No recuerdo la cita de Pablo, pero Hebreos también lo dice. Hebreos 5. Hebreos 5 dice así, le voy a dar lectura, hermanos. En el versículo 12 dice así, ¿ya lo tienen? Dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. En pocas palabras les dice Hebreos, tienen tantos años y no han crecido, porque siguen siendo niños. Les vuelvo a dar leche, y el que participa de la leche con el tiempo que ustedes tienen es inexperto en la palabra, pero el que puede digerir alimento sólido es alguien maduro, capaz de discernir el bien y el mal. Es importante el crecimiento, iglesia, es de vital importancia para nosotros. Aleluya. ¿Y cómo vamos a crecer?
alimentándonos, pero no solamente alimentándonos y desechándonos, sino que el alimento causa en nosotros un creyente maduro, sabiendo discernir el bien y el mal. ¿Por qué nos frustramos cuando decimos, ¿y si será Dios o no será Dios? Es que yo tengo miedo, y qué tal si me dijo y no es Dios y estoy engañándome. ¿Por qué creen que pasa? Porque no hay discernimiento en nosotros, porque no estamos sintiendo en nuestro corazón a Dios. Si Dios me conoce y yo le conozco, voy a poder ser, hermano, partícipe de eso que está pasando. Pero si no, no. Pero tienes que ser maduro y entenderlo y comprenderlo, no ser inexperto. Porque ¿saben qué? Dice la Biblia que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. En todos. O sea, el que cree hoy sí, mañana no creo, pasado sí. Es inconstante en todo lo que él haga, dice la Biblia, no prospera. Porque tiene doble ánimo. Porque hoy viene de buena, mañana de mala, hoy sin ganas, mañana quiere ser el que quiera que todos aplaudan. Y tú dices, ¿qué pasa con el hermano? ¿Cómo puede un día llenarse mucho y al otro día venir enojado y no le da a nadie? Y al otro día quiere que todos aplaudamos y cantemos alabanzas, y al otro día se sale del grupo y ya no quiere venir a la iglesia? Porque el crecimiento en él no ha podido fluir, o en mí, o en cualquiera que lo presente así. ¿Y por qué no crecemos? Porque la palabra de Dios no es nuestro alimento. Así como les ponía el ejemplo de los chetos, hoy la iglesia se alimenta de los chismes, se alimenta de los errores de alguien más, se alimenta del testimonio malo de alguien. Ese es el alimento que la iglesia se lleva, y ese es el alimento que a veces reparte a otras personas. No, ni vayas allá la hermana Lili, chisme de la hermana Lili, lo llevan. Y entonces la persona, antes de que esa persona pueda crecer en Cristo, no sé si me entienden, el diablo está frenando, como lo hice con la carta de Pedro, lo hizo. Está frenando el crecimiento terrenal, pero también frenando tu crecimiento espiritual. Porque al ratito le llega a la hermana Lili y dice, no, hermana Lili, lo que andan diciendo ustedes, ¿qué creen que hace la hermana Lili? La hermana Lili se va para abajo, se encierra en su casa, no quiere venir, se quiere ir a Ciudad Juárez a vivir, se sale del grupo porque ahora se siente ella exhibida, ella siente que pasa esto. Entonces el diablo, al igual que en estas cartas de Pedro, para los que lo han leído, actúa. Pero Pablo les dice, hey, practiquen lo que yo les digo. Porque si la hermana lo practica, cuando llegue el chisme, ella va a decir, ¿saben qué? Que Dios los perdone. Yo voy a seguir con lo que estoy haciendo, Dios me conoce, y yo voy a firmarlos, y ellos van a estar aquí. ¿Por qué? Porque son mis hermanos y están equivocados. Cuando tú practicas eso, no andas ocioso, no diciendo, pues ojalá y no le vaya mal a él. Esa ociosidad que el Señor la quiere sacar de nosotros. Vamos a seguir leyendo para continuar, porque el tiempo se va. Segunda de Pedro, ahí nos quedamos. ¿En cuál nos quedamos? En el 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. No tan solo estar ociosos, sino que nos deja sin fruto, dice. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? Allá atrás lo tienen todos pegados. O sea que si tú no permaneces en eso y no abunda en ti la virtud, el conocimiento, la fe, la piedad, dice que no vas a tener entonces ni gozo, ni paz, ni paciencia, ni benignidad, ni bondad, porque aparte vas a estar sin el fruto de Dios. Sigue diciendo el 9, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad estar firmes en vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Imagínense el poder
que Dios nos está otorgando si nosotros perseveramos en esos puntos. La mayoría de nosotros decimos, hermano, es que la Biblia dice que todo hombre es pecador, y sí es cierto, la Biblia lo dice. Y también dice que no es justo ni siquiera uno, también lo dice. Pero también dice que el que permanece y abunda en esto, no va a caer. Entonces, sí, hermano, pero David cayó, pero Salomón cayó, pero todo, sí, la Biblia dice muchas cosas, pero nosotros agarramos la verdad que solamente nos conviene. Entonces yo digo, hermano, es que todos somos pecadores. Sí, ¿saben por qué? Porque yo quiero seguir pecando. Y entonces yo me agarro a ese versículo y digo, hermano, es que no es justo ni siquiera uno. Y ahí me ato. Es como mi salvavidas. Y no me suelto. Pero ¿por qué nos atamos a este que dice que el que abunda en esto no caería jamás? Porque no conocemos la verdad. Nuestro testimonio se basa en el pastor que viene a internet, que le ha funcionado, en el testimonio del fulano que vino de no sé dónde, en el hermano que a lo mejor usted piensa que es el más santo de la iglesia y no se basa en Cristo. Y es ahí donde viene el error. Por eso dice ellos, la interpretación de la Escritura no es privada, sino es para todos, porque no la escribió un hombre para él. Dios, dice, a todos los inspiró para que todos tuviéramos la oportunidad de ser partícipe de ellos. No es que la iglesia siga las señales, sino que las señales sigan a la iglesia. Usted no va a ir a una iglesia porque ahí sanan. Lo que Dios quiere es que usted sane a través de sus manos. Pero si usted quiere pertenecer a una iglesia donde es que ahí liberan, simplemente está siguiendo las señales, no quiere participar de la naturaleza divina. La Biblia dice así, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O sea, el poder de que venga alguien poseído y sane cuando le ore el hermano Pablo o el hermano Jacobo, Abraham, Dios quiere que lo tenga usted. Porque quiere que la iglesia crezca. No quiere que nada más crezca Pablo y crezca yo. Quiere que todos crezcamos en el conocimiento de la verdad. Que todos crezcamos. La palabra de Dios es útil para instruir, corregir, redarguir en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté preparado para toda buena obra. Para que pase lo que pasa, yo estoy preparado. Hablan de mí, yo estoy preparado. Los hermanos se fueron de la iglesia, yo estoy preparado. Alguien cayó, yo estoy preparado. Está pasando algo, yo estoy preparado. Hay abundancia, estoy preparado para no ser avaricioso. Tengo escasez, estoy preparado para no blasfemar. Para eso es la palabra de Dios. Para eso Dios lo dejó plasmado. Entonces, si usted y yo nos aferramos a la virtud, al conocimiento, a la paciencia, ya lo vamos a estar seguros que no vamos a caer, hermano. Porque el engaño no va a lograr a nosotros envolvernos. Usted puede ver a alguien que actúa mal y no por eso decir, es que le voy a creer, no. Usted, como ya está preparado, lo que va a hacer es orar por esa persona para que ese engaño no engañe a otros más. Hay que tener discernimiento, hay que tener sabiduría, y no tan solo, hermanos, aquí, sino a la hora de hablar acá. Por eso el apóstol Pablo decía, yo sazono toda la palabra, sé de qué manera hablar a las personas. Yo ahorita les podría decir, hermanos, si ustedes no cambian, se van a ir al infierno. Y puedo decir, hermanos, se van a ir al infierno porque son unos pecadores. ¿De qué manera aceptarían ustedes más la exhortación? De una manera pasiva. Es decir, hermanos, si usted sigue así, no va a estar en el lugar que usted piensa que va a estar. Pero hay hermanos que venimos y queremos ser tajantes, fuertes, porque así es Dios, y no. Dios es exhortación, corrección, pero también es amor. Jamás le dijo a la mujer adúltera, eso te pasa por andar haciendo lo que hagas, levántate, te voy a perdonar, pero ya levántate. No le dijo así. Y eso es lo que la iglesia ahora transmite. Los pastores transmiten muchas veces en congregaciones, donde excomulgan a personas, donde dejan de hablarles, donde les dan la vuelta, donde usted se encuentra a un hermano de la iglesia antes y ya no lo quiere ver. Entonces el amor de Cristo no solamente está en la iglesia, el amor de Cristo tiene que estar en su corazón. Si usted se encuentra un hermano que ya no viene a la iglesia, cuando lo vea, lo que tiene que darle es
Gusto, hermano, Dios te bendiga, ¿cómo has estado? Aunque tú sabes que Él habló de ti, que tu hermano, Dios te bendiga, yo sigo orando. Pero cuando te recuerdas lo que haces así, lo ves y dices, ese habló de mí. Y no le hablas. Y la persona sabe que lo viste y no le hablaste. Y antes de crear en él un corazón de arrepentimiento y decir, lo que haces es endurece más y se viste. Por eso ni me habla, porque es verdad lo que yo digo de él, por esto. Pero cuando tú logras tener la esencia, imagínense si Dios no sabía que lo iban a traicionar. Si le dijo a Judas, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Pedro, aunque tú dices que me amas, que vas conmigo hasta la muerte, me vas a entregar, me vas a negar, perdón. Y él decía, Señor, a la muerte iré contigo. De cierto te digo que antes que el gallo cante me negarás. Hoy, hermanos, si estamos siendo partícipes o se nos abrió una puerta para participar de la naturaleza divina, vengamos, inscribámonos a ese evento que se está llevando a cabo, porque usted y yo no podemos hacerlo. Si yo le dijera hoy, hermanos, yo sé que muchos están desempleados, yo les voy a regalar 100,000 pesos. ¿Quién quiere participar? Ahorita la hermana le va a hablar, oye, regrésate que va a haber 100,000 pesos, regrésate. Al hermano Santiago. Y el que no vino le va a decir, oye, apúrate que van a regalar 100,000 pesos a ti, se va a venir. Porque todos quisieran participar. Dios dejó esta propuesta abierta para que todos los que estamos aquí participemos. Pero ¿saben qué? La necesidad terrenal se logra percibir y nos logra doler y nos logra quebrantar y nos logra afectar, pero la necesidad espiritual parece que no hace nada. Y Dios dice, aquí estoy, participa. ¿Tienes hambre? Yo soy el maná. ¿Tienes sed? Yo soy el agua viva. ¿Estás enfermo? Yo soy tu sanador. ¿Estás en tinieblas? Yo soy la luz. Cristo. Estés como estés, yo soy. O sea, Dios dice, participa en mí. Lo que tú necesitas, yo lo tengo. Aleluya. El mundo no lo tiene, lo tengo yo. Ven a mí, pero tú dices, Señor, voy al mundo, consigo lo que me falta y regreso a ti. Y el Señor dice, no, ven a mí y lo que te falta, yo te lo doy. Por eso dice, buscar primeramente el reino de Dios y justicia y todo lo demás, yo te lo voy a añadir. Todo lo que tú necesitas, yo lo voy a añadir. Pero es necesario que así pase. Por eso el apóstol Pedro, ¿verdad?, exhortaba tanto a la iglesia de ellos. Y le seguía diciendo así, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto yo no dejaré de recordarlo siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo en tanto que estoy en el cuerpo el despertarnos con amonestación. Les está diciendo el apóstol Pedro, aunque ustedes ya sepan lo que tienen que hacer, se los voy a decir todos los días. Cada que tomo el micrófono, parecía repetitivo que les digo, hermanos, hay que amarnos. Y hasta saben la cita que me gusta. Dicen, no, otra vez el hermano, bueno, así. Porque nada nos podrá separar del amor de Cristo Jesús, ni hambre, ni muerte. Ya sabemos lo que es el hermano. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que, porque ya se sabe la cita que yo. Pero decía Pedro, aunque ustedes la sepan, yo los voy a amonestar todos los días, porque esto lo va a hacer partícipes no tan solo de buena voluntad para servirle a Dios o de crecimiento, dice, para entrar al reino de nuestro Dios. Abunden en ello. ¿Cómo se hace una persona futbolista, hermano Pablo? Entrenando. Y si un futbolista baja su nivel, ¿qué crees que pasa? Ya no puede jugar como antes. Primero, yo soy un futbolista. Para llegar a ser futbolista entreno. Una vez que yo tengo la capacidad, el talento, algún equipo me puede contratar. Es un ejemplo con fútbol.
Pero si mi nivel futbolístico baja, lo que hace el equipo es rescindir el contrato de esa persona, ponerlo a la venta o simplemente cuando su contrato termine no volverlo a contratar. Entonces, en el ámbito del deporte, Pedro siempre ponía el ejemplo, al igual que Pablo. Le decía, ustedes tienen que ser como los deportistas. Los deportistas pelean por una corona que se echa a perder, pero ustedes van a pelear por una eterna. Le decía, todo buen soldado pelea una batalla, ustedes van a pelear su batalla de la vida. Y Pedro le dice así, todo deportista lo que hace es que practica en todo momento, porque él es futbolista siempre y cuando su nivel futbolístico se mantenga, porque cuando su nivel futbolístico, su capacidad disminuye, lo que pasa es que deja de serlo. Y entonces esos personajes no encuentran equipo, por eso grandes futbolistas tienen un escalón muy alto y después terminan en la calle. ¿Por qué? Porque su nivel futbolístico disminuyó. Entonces él lo transmite a la iglesia, le dice, ustedes tienen que practicar su vida cristiana, porque el hecho que ustedes abran la puerta de esta casa todos los domingos y jueves no los hace cristianos. Lo que los va a mantener siendo cristianos es practicar la abundancia de las cosas que Cristo dejó. Cuando usted disminuya las cosas de Cristo, antes de vivir en el Espíritu, ¿en qué va a vivir? En la carne. Y la Biblia dice que la carne es pecado y el pecado es muerte y Cristo es vida. O sea, Dios les está diciendo, mientras ustedes no se mantengan ferviente, diligentemente, en abundancia, en lo que yo les digo, hijos, va a venir su nivel en decadencia. Y ustedes pueden leerlo o continuar leyéndolo en Pedro 2. El Señor simplemente quería alentarles de lo falso, de lo que no les convenía. Por eso se los advertía. Pero Dios en este momento no pone etiquetas. Dios lo que pone en nosotros es un espíritu de compasión. ¿Qué quiero decirles con esto? Si hoy pudiéramos poner una etiqueta, a lo mejor yo aquí trajera en el pecho, no te juntes conmigo, soy muy enojón. Y entonces el hermano dice, ay, no te juntes con él, es muy enojón. Y a lo mejor otro trajera, yo soy un mentiroso. Y el otro, yo soy chismoso. Y entonces dijera, yo ya no me acerco al chismoso, yo no me acerco al mentiroso. Pero no las tenemos. Lo que sí tenemos es un espíritu de paciencia y de piedad, que lo que va a hacer es no ser partícipe de esas cosas, pero ayudar a las personas de salir de esas cosas. Y era lo que transmitía él. El crecimiento lo vamos a lograr hoy cuando usted y yo, hermanos, primeramente nos arrepintamos de cómo estamos viviendo, nos aferremos a las cosas de Dios, dejemos de estar de ociosos pensando otras cosas, pongamos nuestra mirada en nuestro ministerio. Usted pone la mirada en el ministerio de todos, usted haría mejor que todos. Es que yo tocaría mejor la guitarra, yo cantaría mejor, yo predicaría mejor, yo haría... Sí, pero no es lo que te está pidiendo a ti Dios. Dios te está pidiendo a ti algo en específico, que es lo que no puedes hacer. El apóstol Pedro, así como ahora está escribiendo, anteriormente le decía al Señor, Señor, ¿y por qué Juan? ¿Por qué Juan se recuesta en tu hombro? ¿Y por qué Juan no hace esto? Y le decía al Señor, Pedro, ¿y qué, Pedro? Tú haz lo que te corresponde y yo sabré qué voy a hacer con Juan. Y ahora, ese mismo hombre que estaba siempre frustrado, ¿por qué Juan no hacía esto? ¿Y por qué Juan no hacía lo otro? ¿Y por qué? Les dice a ellos lo que él vivió y entendió. Y le dicen, lo que Dios les ha mandado a ustedes a hacer, ustedes háganlo. Pero háganlo con la fe y el fundamento de que quieren crecer. No para ser más que alguien, sino para estar más cerca del Señor. Así que hoy, hermanos, tenemos que nosotros ver las advertencias que el Señor pone en el camino. Hay muchas advertencias en la Biblia que hemos ignorado y por eso nuestro ministerio ha venido menguando. Por eso hay tristeza en nuestra manera de venir a alabarle a Dios. Por eso a veces traemos, ¿qué puede ser? Apatía. ¿Por qué?
porque las advertencias que te decían, hey, tranquilo, cuidado, no vimos el peligro eminente que estaba ahí. Decidimos cruzar a veces ese valle, pero la Biblia dice así: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento, Señor. Donde ande, aunque ande en camino de muerte, en donde esté, moraré bajo las alas del Altísimo, dice el Salmo. Así que hoy, hermano, tenemos que nosotros entender que hoy somos parte de la naturaleza divina. Si usted ha nacido en el Espíritu, vive en las cosas del Espíritu. Deseche las cosas terrenales. Y si no, decía Nicodemo, ¿cómo puede un hombre siendo viejo volver a entrar en el vientre de su madre? Eso le dijo Nicodemo: de cierto te digo que el que no naciera en agua y en espíritu no podrá entrar. Nacer de nuevo. El viejo hombre, deséchelo. Los hermanos se acaban de bautizar semanas atrás y son nuevas criaturas. Todo lo que ellos eran antes, Dios ya se olvidó. Lo que hicieron o dejaron de hacer, los errores que cometieron, Dios los ha olvidado. Dios dice, son nuevos. Y como son nuevos, yo quiero poner un nuevo espíritu en ustedes. Un espíritu de verdad. Así que hoy, los que tenemos tiempo ya en el Evangelio, a lo mejor seguimos en la leche, hermanos. ¿Por qué? Porque la madurez no ha logrado penetrar nuestro corazón y nuestra mente. El discernimiento espiritual es vital para el crecimiento de una iglesia. Los hermanos que se van son débiles en la fe, los que se quedan deben de estar fuertes, deben de estar conscientes de que somos hombres propensos a fallar, a caer, pero si usted permanece en eso, usted va a resistir, aunque vengan las tormentas. La advertencia está así: el diablo es un huracán categoría 5, ¿qué va a hacer usted? Guardarse, dice el hermano Pablo, guardarse, guardar las cosas que ama, guardar su familia, porque él quiere venir a atacar, a engañarte, pero para que no caigas en su engaño, porque él dice que se disfraza como ángel de luz, lo que tienes es conocer la verdadera luz. Aleluya. Si tú andas de ocioso, dice, tu vista es corta y eres ciego. Y una persona ciega es alguien que no percibe, hermanos, la luz. Pero Jesucristo es la luz. Jesucristo vino a darle vista a los ciegos, habla a los mudos, oído a los sordos. Así que hoy, hermanos, usted y yo podemos salir de nuestra condición en la cual no hemos podido, en la cual hemos tratado y me desanimo porque pasa algo más en la iglesia, porque pasa algo más en mi casa, porque me enfermé, porque me quitaron el trabajo, porque pienso que Dios fue injusto, porque a lo mejor Dios no me contesta. Y cuando nosotros empezamos muchas veces a ver ese tipo de situaciones, lo único que estamos perdiendo es la brújula del entendimiento a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Así que hoy, afírmese, crezca, no se vea y no sea seducido por el engaño, sino conozca la verdad. Y esa verdad es Cristo. Vamos a cerrar nuestros ojos para hacer una oración. Señor, hoy te damos gracias porque sabemos que al igual que aquel tiempo en Pedro, tú querías evitar el peligro doctrinal que existía, Señor. La falsedad, Padre, de muchos maestros, de muchas personas que, Señor, eran parte de tu iglesia hoy. Queremos tener el conocimiento para no ser engañados. Queremos dejar de ser ociosos. Queremos, Señor, practicar la verdad. Practicar las cosas que tú nos has dicho que pongamos por obra y no las cosas que a veces nosotros logramos, Señor, ver o adjudicarnos, Señor, quizá a otras personas. Hoy te pido que esta palabra sea en nuestro corazón de crecimiento, Señor. Sea una palabra que me ayude a ser mejor, una mejor persona. Que pueda caer en un corazón que esté preparado para recibirla. Hoy queremos cambiar, Señor. Porque a veces la falsedad viene de nuestro corazón. Cuando percibimos que la manera en que vivimos es la correcta, pero después, Señor, a la luz de tu palabra vemos que no hemos hecho nada como tú nos pides, Señor. Hoy aquí estamos en este servicio
para que no solamente te muevas a través de esta palabra y redarguyas en nuestro corazón, sino que también a través de las alabanzas podamos expresar en ti un sentimiento de gratitud, Señor, porque eres bueno, porque, Señor, a pesar de nuestros errores, sigues estando, Señor, y permaneciendo fiel, y que creemos, como dice tu palabra, que aquel que comenzó la buena obra en nosotros será fiel en terminarla hasta el día de tu regreso, Señor. Así que hoy aquí estamos, somos obra tuya, Señor. Algunos nos hemos quedado a medias, otros tantos no hemos empezado, Señor, a afirmarnos sobre el cimiento, pero en tus manos nos ponemos, Señor, para que sea como tú quieres y no como nosotros hoy pensamos, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Amén. Amén, hermanos. Vamos a continuar con el servicio. Le voy a pedir a los hermanos.